Estamos comenzando una serie llamada Cambiando neumáticos, lidiando con conflicto. Y esta primera lección se llama Así que tu neumático se desinfló. ¿Cómo tratamos con un neumático desinflado? Y vamos a emplear la ilustración del neumático desinflado para tratar de ilustrar humorísticamente qué significa tratar con los conflictos. Así que tu neumático está desinflado. Si yo te preguntara, dime una cosa que haga que un líder pierda el sueño, que un líder no duerma bien. ¿Cómo responderías a eso? Creo que es bastante obvio. La cosa que hace que los líderes pierdan el sueño y probablemente hacen que todos pierdan el sueño son los conflictos. Conflictos no pueden evitarse, van a ocurrirnos en la vida. Hay ciertas cosas en esta vida que no se pueden evitar, que simplemente tienen que ocurrir, cosas como la muerte, los impuestos. Los políticos se asegurarán de que estos existan por mucho tiempo. Y los conflictos. Jesús habló al respecto en Mateo capítulo 18, versículo 7. Dice que los conflictos o los tropiezos son imposibles de evitar. Tienen que venir. Por eso no nos vayamos a un extremo, el pensar que el diablo está molestándonos o que somos un niño especial que no le pasará nada. No, 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 no. Todo el mundo tiene que tratar con los conflictos. Conflictos. Los conflictos casi siempre sacan lo peor de nosotros. Suele sacar las partes negativas de nuestra personalidad y cosas que nos hacen responder de una muy mala manera. Y de eso van a tratarse estas lecciones. Nos enseñarán cómo tratar con los conflictos. Se ha llegado a decir que hay muchas más renuncias gracias a los conflictos que por cualquier otra razón. Y yo creo que eso es verdad, porque es una parte de la vida, es una parte muy difícil de la vida. Y todos tenemos que tratar con esto. Y tratándose del entorno de la iglesia, se ha llegado a decir que el 75% de las iglesias, en cualquier día de la semana, el 75% de las iglesias verán su ministerio reducido grandemente. Todo gracias a los conflictos. Y yo creo que esto no es exclusivo de las iglesias, esto se trata de todo grupo de personas trabajando juntas, toda organización, donde haya gente trabajando junta y que tienen que aprender a poder superar los conflictos. El 75% de las iglesias van a luchar con conflictos cualquier día de la semana. Y el conflicto es tan severo en 20% de ellas que nada productivo podrá lograrse sin antes reducir el nivel del conflicto. Y esta es una de las cosas que ocurren en este país y que a mí me preocupan bastante. Que hemos permitido que los aspectos emocionales del conflicto se expandan y se amplifiquen demasiado, que la gente simplemente se aloca haciendo toda clase de cosas absurdas. Y yo creo que hay un diablo y sé que hay espíritus demoníacos que intentan aprovecharse. Entonces es importante que nosotros aprendamos a lidiar, a tratar con los conflictos. Se dice que los líderes pasan un 20% de su tiempo intentando resolver conflictos. Y puedo testificar de mi propia experiencia. Creo que es una estadística apropiada y muy precisa, que una de las cosas con las que más tengo que tratar en el liderazgo y con los pastores que están por todo el mundo, ayudándoles a navegar por situaciones difíciles. Y es que es una parte de la vida. Tenemos que aprender a tratar con esto. Vamos a estar hablando de las diferentes etapas del conflicto y cómo éste crece y se desarrolla en nuestra vida. Y vamos a hablar de algunas formas que no sirven para resolver conflictos. Vamos a hablar sobre la ilustración del neumático desinflado. La etapa número 1 es arregla el neumático. Porque, como ya lo he dicho, los problemas son parte de la vida. Todos nosotros tenemos cosas que deben arreglarse. Ninguno de nosotros es perfecto. Sería bastante irracional pensar que alguno de nosotros es perfecto, que vivimos en un mundo perfecto, porque no es así. Esto no es así. Siempre habrá problemas. Jesús mismo lo dijo. Siempre habrá algún tropiezo. Es algo que va a ocurrir. Por eso lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un problema es, admitir que tenemos un problema, reconocerlo.
Es tan sencillo como eso. Muy bien, es el neumático. Y cuando uno es adolescente y está en esa etapa de la vida, uno cree que todo es crisis y cuando el neumático está desinflado es el fin del mundo. No, tranquilo, no es el fin del mundo, es solo un neumático desinflado y por eso llevamos el repuesto para arreglarlo. Así que hay que reconocer que tenemos un problema. Siempre habrá diferencia de opinión en esta vida. Siempre. Todo el mundo tiene diversas opiniones. Y eso no está mal, no significa que sean opiniones malas. Solo significa que habrá diversas maneras en cómo la gente ve el problema, cómo deberíamos resolver este problema, y muchos lo verán desde su propia perspectiva solamente. Pero lo que necesitamos hacer es comprometernos a resolver el problema tan rápido como sea posible. Simplemente decídete. Cuando ocurra el problema, tú solo di, muy bien, vamos a tratar con esto y lo vamos a superar. Todo va a estar bien. Todo mundo respire profundamente y vamos a pensar racionalmente. Y comprometámonos a resolver el problema. Y lo que tenemos que hacer es desarrollar una mentalidad positiva. Es lo que he aprendido en la vida. Tienes que buscar el humor en las situaciones. Es sorprendente, si puedes encontrar algo humorístico en una situación difícil, las lágrimas pueden volverse en sonrisas muy rápidamente, solo con un comentario gracioso. Y es lo que intento hacer siempre. Mantén una mentalidad positiva. Oh, Dios mío, hay tanta gente que simplemente se dejan atrapar por la negatividad. Y te diré algo, al diablo le encanta esto y le encanta hacer juegos contigo. Por eso hay que desarrollar una mentalidad positiva. Y luego comienza un proceso de aprender buenas destrezas de comunicación. Y esto no significa que tengas que decir absolutamente cada palabra que te venga a la mente, no. La Biblia dice que solo los necios hablan todo lo que está en su mente. Hay que aprender a saber qué decir y qué no decir. Aprende a decirlo con mayor gracia. Habla la verdad, pero hazlo con amor. Porque si no puedes decirlo con amor, lo mejor es quedarse callado, amigo. Es mejor quedarse callado, porque puede que sea la verdad. Lo único que estarías haciendo sería echarle más gasolina al fuego y hacer que el problema sea mucho peor, porque no estás diciendo la verdad en amor. La Biblia nos dice que hagamos esto. Y es en esta etapa temprana, cuando sí, tenemos un neumático desinflado. Muy bien, arreglemos el neumático. Y es en esta etapa temprana donde la gran mayoría de los problemas se resuelven. Si no resolvemos el problema en esta etapa, adivina qué, no se esfumará. No, se hace más grande y tendremos más conflicto cada vez. Y eso nos lleva a la segunda etapa. Y la segunda etapa de estos conflictos es patear el neumático. Muy bien, ahora las cosas están cambiando. No solo hay un neumático desinflado, sino que pasamos el énfasis. El énfasis pasa del conflicto a culpar a alguien más por este problema. Y mucho cuidado con usar el dedito para señalar a alguien más, especialmente si hablamos de cosas conflictivas. Porque si no tenemos cuidado con el señalar con el dedo, es como si estuviéramos echando toda la culpa en alguien más. Y esta es la etapa de patear el neumático. Ahora estamos intentando protegernos a nosotros mismos en vez de intentar arreglar el neumático, en vez de intentar la resolución. Intentamos culpar a alguien más por el problema. La comunicación es muy cautelosa, las cosas ya no son tan claras, porque el nivel de confianza está disminuyendo. No sabemos en quién podemos confiar, por eso tenemos la guardia siempre arriba, intentando protegernos. Por eso ves cómo ha pasado el énfasis de cambiar el neumático a protegerte a ti mismo. Esta es la etapa número 3. La etapa número 3 es deja que el neumático siga corriendo en el rin. Me fascina la ilustración que un amigo hizo para esta presentación. Zompa, zompa, zompa. Parece un neumático desinflado, ¿no es así? Deja ahí el neumático hasta que éste se destruya. Es en esta etapa en la que ya perdimos el enfoque de resolver el problema. Ahora lo que nos importa es ganar la discusión.
Cambiamos de velocidad y ahora lo que nos importa es ganar esta discusión. En esta etapa tomamos bandos y estamos perfectamente convencidos de que nuestra posición es la correcta, que somos la persona correcta y ellos son la gente equivocada. Mucho cuidado. Estás agrandando el problema, lo haces cada vez más grande en vez de estar arreglando el problema. Llegando a esta tercera etapa, nos empezamos a etiquetar según cada lado, nosotros y ellos. Y la comunicación se vuelve algo muy exagerado y bastante distorsionado. Y yo quiero advertirte, quiero que tengas mucho cuidado. Ten mucho cuidado con los adjetivos que usas cuando hablas del conflicto. Por ejemplo, es que siempre haces lo mismo. O es que cada vez que hablas siempre es... No. Lo estás exagerando. Y eso no va a ayudar a arreglar el neumático. Eso no va a ayudar a hacer las cosas mejores. Al contrario, lo va a empeorar todo. Y cuando llegas a esta etapa se vuelve imposible resolver el problema sin arrepentimiento y regresando a la etapa número 1. En este nivel las emociones están corriendo fuerte y lo único que puedes hacer es empeorar el problema. Y eso nos lleva a la etapa número 4. Y es la etapa de dispararle al conductor. Con cada etapa, las emociones se incrementan cada vez más. Las emociones se hacen más grandes y ya no hay mucho control. Y en la quinta etapa ya ni siquiera nos interesa el problema. Lo que nos importa es deshacernos de los problemáticos. Ellos son el problema ahora. Ya no es tanto el neumático. Ahora ellos son el problema. Entonces queremos deshacernos de estas personas. El divorcio se ha vuelto nuestra meta. Lo que queremos es descubrir la manera en que podamos echarlos fuera de nuestra vida. La etapa de dispararle al conductor. Llegando a esta etapa, la gente comienza a dividirse en bandos. Y cada bando tiene a su líder. Y tiene su estandarte, su insignia, la bandera que están flameando. Se unen con esa bandera y también tienen su grito de guerra, es decir, es una guerra total y absoluta cuando se llega a esta etapa de dispararle al conductor. Y simplemente se está agrandando el conflicto, el problema, que pudo resolverse en la etapa número 1. Pero llegando a la etapa 4, la confianza se ha destruido. Y ahora ya no nos satisface simplemente salirnos con la nuestra o simplemente ganar la discusión. No, en esta etapa lo que nos importa es destruir al enemigo. Esto me lleva a la quinta etapa y la quinta etapa es lo que yo llamo lleva el auto directo al precipicio. Es decir, ahora ya todo se ha salido completamente de control. Ya todo se ha salido de los límites. Comenzamos con un pequeño problema. Y como dice el dicho, creamos una tormenta en un vaso de agua. Y vemos cómo es que esto ha ocurrido en la vida de la gente. No permitas que esto te ocurra. No llegues a la etapa de llevar el auto al precipicio. Porque en este punto ya no nos satisface simplemente obtener el divorcio y ya. Ahora queremos hacer que alguien más pague. Van a pagar por lo que han hecho. Vamos a vengarnos de ellos. Así que como estamos llenos de venganza, la Escritura dice que la venganza pertenece al Señor. Y en cualquier momento que haya venganza en nuestra vida, ¿adivina qué? Estamos jugando a ser Dios. Estamos jugando a ser Dios y pretendemos estar defendiendo la causa de Dios. Y como creemos que estamos peleando por Dios, se nos hace inmoral el dejar de pelear por Dios. No podemos parar esta guerra porque esta es una guerra justa. Hay que seguir peleando y eliminar y destruir a todas esas personas impías. Vaya, ¿puedes ver cómo los conflictos pueden salirse de control rápidamente? Vaya, en esta etapa ya todo se salió completamente de los límites. Y no importa quién sea, podemos hablarle a un perfecto extraño sobre cómo estas personas nos han dañado y nos han hecho mal. Esas personas horribles. A gente que no podría importarle menos, no les interesa absolutamente nada este conflicto.
pero intentamos incluir a todo mundo en el conflicto, intentando que tomen nuestro lado y que nos ayuden a ganar. Intentamos destruir cualquier clase de influencia que esa horrible gente pueda tener y queremos su destrucción total. Escúchame, amigo mío. Llegando a esta etapa, es obvio que esto no es obra del Espíritu Santo. Esto no es fruto del Espíritu Santo operando en tu vida. En esta etapa, lo que tienes son las obras de la carne y el diablo se alimenta de estas obras. Los espíritus demoníacos se alimentan de esto. Se sienten atraídos a esto como las moscas a la basura. Entonces, cuando llegas a este punto, no podrás resolver el problema. No hay manera. ¿Y por qué será que el conflicto saca lo peor de nosotros? ¿Por qué será que esto ocurre? Pues hay varias razones y quiero darte algunas de ellas aquí. La primera de ellas es inmadurez. Yo pienso que respondemos de una manera muy inmadura en vez de verlo todo como debería hacerlo un adulto. Regresamos a nuestra infancia y nos comportamos como niños en vez de comportarnos como adultos. Por eso esta es una razón, inmadurez. La segunda, falta de entrenamiento. Y es bastante triste, pero seguro no hay muchos mensajes o muchos sermones o lecciones que has escuchado, especialmente en la escuela dominical, acerca de los conflictos. Y el conflicto es parte de la vida en la iglesia. Ocurre, como dijimos al principio, 75% de las iglesias se verán afectadas por el conflicto en cualquier día y el 20% de estas tendrán que reducir el nivel de conflicto antes de que puedan hacer algo productivo. Por eso la falta de entrenamiento. La tercera razón son problemas personales. La verdad es que todos nosotros venimos de algún lado y nos afecta aquello de lo que provenimos. Todos nosotros tenemos un pasado, todos tenemos experiencias. Y si no tenemos cuidado, estas experiencias podrían colorear nuestra vida, podrían terminar definiendo nuestras decisiones y eso es un error. Una cuarta es problemas de salud. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes es de esta manera, por eso confieso mis propias faltas aquí. Soy más irascible cuando estoy exhausto o enfermo. ¿Alguien más es así? Quiero ver manos. Gracias, muchas gracias. Por un momento me sentí bastante solo, pero yo creo que los problemas de salud son un gran factor aquí. Y algunas personas responden como lo hacen simplemente porque no se sienten bien. Y bueno, cualquier cosita, hasta el más pequeño detalle puede volverse algo grande porque ellos no comenzaron como nosotros, sintiéndonos bien. Por eso los problemas de salud son, en mi opinión, un factor, y no tenemos muchos ejemplos de esto. Y, por supuesto, Jesús es el maestro de esto. Él es el mejor en todo. Es el mejor tratando con conflictos. ¿Tú crees que tienes conflictos? Por favor. Piensa en la clase de conflictos con los que Jesús tuvo que tratar. El único hombre perfecto en un mundo imperfecto. Eso te pondrá en conflicto con la gente rapidísimo, pero el único hijo de Dios entre todos estos hijos e hijas de los hombres, bueno, Él fue el maestro en enseñarnos a navegar los conflictos. Pero como no hemos tenido muchos ejemplos buenos, tendemos a seguir los malos ejemplos que sí hemos tenido. Yo de verdad pienso que el 50% de los problemas son resultado de malas decisiones. Eso nos involucra. Muchas veces también involucra al liderazgo. Y por eso esto es un gran problema para el liderazgo. Es porque los líderes siempre están involucrados en ¿vamos a resolver el problema o simplemente vamos a patear la lata por la calle y dejemos que alguien más la patee también? ¿Lo vamos a arreglar o vamos a hacerlo más grande? Alguien ha dicho muy bien que los líderes tienen algo para apagar los fuegos. Esto es un contenedor en cada mano. Estos contenedores, uno tiene agua y el otro tiene gasolina. Puedes echar el agua en el fuego y ayudar a disminuirlo y apagarlo, o echarle la gasolina y que sea como una bomba para que explote y ya.
Que Dios nos ayude a no ser así, que Dios nos ayude a aprender a resolver los conflictos. Yo creo que el 90% del conflicto puede resolverse con buen liderazgo. Y en nuestra discusión vamos a tratar con problemas que no podemos resolver, pero el 90% de ellos, de las personas, son razonables si uno se les acerca correctamente. Llegas cuando están cansados, exhaustos, enfermos, no se sienten bien o a lo mejor tuvieron un mal día. Llegas con ellos en mal momento. No. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado en cómo te acercas a las personas y cuándo te les acercas. El buen liderazgo puede resolver problemas bastante complicados. Eso es buen liderazgo y de eso se trata. De ayudar a organizaciones, iglesias, comunidades, familias. Tratar con matrimonios, todo esto. El buen liderazgo puede hacer que las partes trabajen en conjunto para vencer el conflicto, a derrotarlo y poder ser mejores. Un conflicto sin resolver siempre va a ser el resultado de malas actitudes, no del problema en sí mismo. Recuerdo hace muchos años, yo era un joven pastor muy optimista y pensaba, bueno, podemos resolver lo que sea. Teníamos una vecina, que Dios la bendiga, seguramente ya partió para estar en la presencia de Dios. Y, ay Dios, yo no podía hacer nada para complacer a esta señora. Recuerdo una vez que la persona que nos ayudaba a cortar el pasto de la iglesia una vez chocó con la cerca, su cerca. Y no fue la gran cosa, simplemente cortó 2 o 3 alambres de esa cerca. Y por supuesto estábamos más que dispuestos a arreglar esos alambres de la cerca, ¿sabes? Cambia el neumático, pero no, ella quería que sustituyéramos 120 metros de esa cerca. Todo ese lado de su propiedad, simplemente por 2 o 3 alambres que se habían cortado. Y le dijimos, señora, es que eso no se puede. Y llama a la policía. La policía viene, echa un vistazo, le contamos todo y dice, señora, es que esta gente parece ser muy razonable y está bien que arreglen este pedazo de la cerca. No, yo quiero que levante un reporte. Pero señora, esto no es una acción criminal, esto es algo civil. No me importa, yo quiero un reporte completo. Señora, ¿y a quién le voy a entregar ese reporte? No hay a quién entregarle un reporte así. ¿Un reporte por 3 alambres rotos en una cerca? No, señor, yo quiero un reporte completo ahorita. Bueno, a ver. No hay a quien entregarlo, pero bueno, yo se lo escribo. Escribe el nombre, la dirección, le pregunta el teléfono y ella dice, no, yo no tengo teléfono. Y bueno, pues ese es el tipo de situación con el que estábamos tratando. Yo no podía descubrir cuál era el problema. Así que fui con uno de los vecinos y le pregunté por la señora. Y él me dijo, yo he vivido aquí desde 1954. Y si tú vivieras toda la vida intentando hacer que la gente se meta en problemas, entonces tú creerías que todos son iguales. Y dije, muy bien, gracias, señor. Me has dado a entender que no puedo resolver este problema. No todos los problemas pueden resolverse, porque la gente no quiere resolverlos. Pero la mayoría de los problemas sí pueden resolverse. Esta es una prueba para el liderazgo. La prueba asídica es provocar un cambio positivo en la organización, que pueda incluir conflicto. Y en toda organización van a existir diferencias de opinión o diversas visiones. Hay gente que da mucha importancia a ciertas cosas que ellos piensan deben hacerse. Y esto es lo que hace un buen liderazgo. El buen liderazgo va a guiar a quienes siguen con diversas opiniones que piensan que las cosas deben hacerse así y conjuntar a todas esas diversas opiniones hacia una meta en común. Eso fue lo que hizo Jesús. Él nos enseñó las cosas que verdaderamente importan en la vida. ¿Recuerdas cuando un hombre vino con Jesús y le dijo, habla con mi hermano para que divida la herencia conmigo también? Y Jesús le dice, espera un momento, ¿quién me hizo albacea de esa herencia? No, mejor, busca el reino de Dios. Lo que está haciendo es reenfocar la atención del hombre, diciendo, te has vuelto un poquito codicioso. Entonces, el buen liderazgo, esto es lo que hace, tomar las diversas ideas y unirlas para una sola meta común. Eso es buen liderazgo.
Y para hacerlo se requieren 4 destrezas que hay que desarrollar. La primera, habilidades de liderazgo. El liderazgo es algo que tiene que desarrollarse en tu vida. Y yo sé que hay personas que tienen una inclinación más natural al liderazgo, pero yo no creo que los líderes nacen. Yo creo que todos ellos se desarrollan. Creo que se hacen. Así que todos podemos desarrollar nuestras habilidades de líderes. Número 2, nuestras habilidades relacionales. Aprendamos a comunicarnos unos con otros. Aprendamos a hablar el idioma de otras personas. Aprendamos a escuchar. Todo esto es importante. Habilidades relacionales. Luego, habilidades para equipar. Cómo entrenar y capacitar a otros. Si vamos a resolver conflictos, esto es lo que tenemos que hacer. Luego, una actitud de tenacidad, es decir, mantén una buena actitud respecto al problema. No permitas que el problema se salga de proporción. Como líderes, hay que tener cuidado de no ser cargadores de conflicto. Una de las cosas que reconozco en el ministerio, escucho muchas historias y no debo repetir esas historias con descuido. Por favor, no cargues el conflicto. Jesús nos dice en Mateo 5:9, dichosos los que buscan la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Esa debe ser nuestra meta en la vida. Alguien que trabaja por la paz es una persona que ha encontrado paz con Dios y ahora lo comparte con otros. De eso se trata, de aprender la paz de Dios y resolver los conflictos de la vida.